Miren, la involución autocrática en Estados Unidos ha alcanzado un punto de obscenidad y es bueno llamarlo así, porque se produce a plena luz, sin ningún tipo de rubor y luce orgullosa además el sello presidencial. Es que hoy comparecía Donald Trump junto al príncipe bin Salman de Arabia Saudí en la Casa Blanca y allí una periodista se atrevió a preguntarle por el asesinato del periodista Khashoggi. Inmediatamente salió al paso Donald Trump. Luego lo escucharán. No solo no imaginábamos que un presidente de los Estados Unidos llegaría a relativizar el crimen político, y este lo es. Lo hizo, pero es que además luego ha pedido que se revoque la licencia de la ABC, de un canal de noticias que pertenece a la Disney, precisamente por hacer únicamente una pregunta. Luego escucharán el testimonio, luego les contaremos lo que se ha producido hoy en la Casa Blanca, un hecho verdaderamente inédito y desde luego preocupante. Pero antes voy a hablarles de una persona con muy buena reputación. En el Congreso de Valencia hablé de superbolaños. Y ahí está, con 2 ministerios. Y como nosotros tenemos que reconocer a los compañeros y a las compañeras la tarea realizada por este acto y por tantas cosas, hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Claro, es que cuando cayó José Luis Ábalos, Pedro Sánchez concedió todo el poder orgánico a Santos Cerdán, un hombre del que se decía que era un hombre austero y de una honestidad intachable. Desde Zapatero hasta Zapatero ya lo escuchaban ustedes. ¡Qué entusiasmo! Zapatero es el que levanta el ánimo del socialismo cuando está decaído. Y tras la caída de Ábalos es verdad que hubo una cierta depresión. Desde Zapatero hasta el último chupatintas de Ferraz no ha habido un solo cargo del partido que no haya defendido la honorabilidad de Super Santos Cerdán. Ni uno. Y hoy un informe de la UCO lo describe como un hombre tan corrupto que a su lado José Luis Ábalos parecería don limpio. Así que si se confirman los hechos descritos por la Guardia Civil en ese informe de 227 páginas, la Secretaría de Organización del PSOE solo habrá ido de mal en peor. Una cosa es equivocarte con un hombre de confianza como José Luis Ábalos, pero a la segunda consecutiva el problema ya eres tú. El juez ya dispone de 227 páginas en las que se describe una tupida trama corrupta que había fijado un 2% de mordida por cada adjudicación irregular. Esta corrupción sistematizada tiene 3 vértices. La administración, donde se requería la presencia del PSOE, la compañía Servinavar y el gigante Acciona. ¿Se acuerdan ustedes de aquel documento de la empresa Servinavar que atestiguaba que Santos Cerdán se había hecho con un 45% de la compañía? Como ha ocurrido con otras informaciones que luego se demostraron veraces, esta fue ridiculizada. Y sin embargo, la Guardia Civil lo ve cierto. Un contrato recién hallado por la UCO de la Guardia Civil afianza la tesis, a ojos de los investigadores, de que el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, es el propietario del 45% de Servinavar, la empresa llave que conseguía contratos para la presunta trama en Navarra y a través de la que se vehiculaban todas las mordidas. Es más, el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinavar. Esta pagó el alquiler para él de 2 casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE y tuvo a sueldo a su esposa, a su hermana y a su cuñado. Y todo esto sin que Santos Cerdán creyera necesario que lo supieran los españoles. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Desde que se conociera la existencia de este cupo vasco, el primero en denunciarlo fue Víctor de Aldama, y desde que alcanzara la fama esta compañía Servinavar, una pregunta retórica se viene repitiendo ante determinadas imágenes de aquella época. Si Santos Cerdán siempre fue un hombre de partido, siempre fue un aparachic, si nunca ostentó cargo alguno en la administración local, autonómica o nacional. Bueno, sí, fue concejal en Milagro. ¿Qué hacía sentado en mesas de negociación para la adjudicación de obra pública? Más que extraño, resultaba sospechoso. Alguno dirá, más que sospechoso, resultaba clamoroso.
Pero esperen, porque aún no habíamos conocido su actividad transnacional. Describe la UCO la influencia que ejerció personalmente el dirigente socialista, actualmente en prisión, con el gobierno de Marruecos para conseguir un contrato de obra en ese país y repartirse después las ganancias. En Marruecos, y también una mediación en Gabón, tan lejos ha llegado. En enero de 2019, cuando Cerdán solo era el secretario de coordinación del PSOE, se sumó a un viaje oficial del ministro José Luis Ábalos para asegurar que Acciona lograse la reforma del puerto de Kenitra. En caso de lograrlo, la trama se aseguraría, dice la Guardia Civil, una mordida del 2% de la operación. Super Santos Cerdán. Los investigadores explican que el 75% de los beneficios de la empresa Servinavar, propiedad de Joseba Anchón Alonso y vinculada a Cerdán, provenían de Acciona, y que esta mercantil pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenía de forma irregular. El instructor de este caso, Leopoldo Puente, ha decidido imputar a una serie de cargos y excargos de Acciona, al exdirector de Acciona Construcción, llamado Justo Vicente Pellegrini, a uno de los directivos actuales de la compañía, Manuel José García Alconchel, que es director de la zona sur y de África Acciona Construcción, y al responsable de la zona norte de Acciona, Tomás Olarte Sanz. Esta sería, a juicio de la Guardia Civil, la galería de personajes que compondría el llamado cupo vasco, aquel sistema de cobro de mordidas por adjudicaciones que denunció en su día Víctor de Aldama y que fue recibido con hilaridad. Porque con demasiada frecuencia la denuncia se ha topado no con una refutación, sino con un sarcasmo. Se ha pretendido ridiculizar el trabajo de profesionales, se ha insultado a los jueces, se ha cuestionado la imparcialidad de la UCO, se ha caricaturizado a periodistas y al final resulta que la verdad es mucho peor, mucho más grave y mucho más pestilente que lo que se había tachado de insidia. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez por su hombre de confianza, aquel que hoy duerme en una celda de Soto del Real, y por este informe que habla de una corrupción originaria, es decir, anterior incluso a que él llegase al poder y cuya confirmación supondría la certificación de que el poder no corrompía a los del Peugeot, sino que los del Peugeot llegaron al poder para corromperlo. Pedro Sánchez comparecía junto a Volodymyr Zelensky en la Moncloa y, claro, tenía que ocuparse de Super Santos Cerdán. Lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. Pero no solo le han preguntado a Pedro Sánchez por Santos Cerdán, le han preguntado por un asunto relacionado, íntimamente relacionado con esta trama. Le han preguntado por esa reunión que ha desvelado Leire Díez con el empresario Javier Pérez Dolcet y con el adjunto a su jefe de gabinete, Antonio Hernando, un hombre cercanísimo a Pedro Sánchez. Una reunión que se hizo en fecha muy oportuna, porque fue durante los 5 días que se tomó de reflexión Pedro Sánchez después de haber conocido que se habían abierto diligencias contra su mujer. Ahí es donde sitúa Leire Díez el origen en realidad de la cloaca, ¿no? En la preocupación de Pedro Sánchez por las investigaciones a su entorno familiar. Y eso sería lo que habría invitado a Leire Díez a actuar contra aquellos personajes que se habían vuelto incómodos, como por ejemplo Antonio Balas, al que quería ver muerto, teniente coronel de la UCO, y contra el que trató de recabar información comprometedora para matarlo civilmente. Entendemos civilmente porque somos personas benévolas, pero no está en la literalidad de sus declaraciones grabadas por el empresario Hamlin. Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, que es el autor, es la unidad de élite de la Guardia Civil que elabora estos informes tan detallados. Le han preguntado a Pedro Sánchez muy específicamente si él conocía la participación de Antonio Hernando, persona cercanísima, adjunto a su jefe de gabinete, en esa reunión durante los 5 días de reflexión. Esta semana hemos conocido que la señora Leire Díaz situó en una reunión en Ferraz a Antonio Hernando, que entonces era miembro de su gabinete. Quería preguntarle si en algún momento el señor Hernando le reportó a usted sobre esa reunión o qué conocimiento tenía usted de que miembros de Moncloa acudían a estas citas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. La respuesta es bien sencilla, no. La respuesta es bien sencilla, no lo conocía. Ahora veremos si el juez pide a Antonio Hernando que preste testimonio
y si este puede ratificar lo que decía Pedro Sánchez. Ahora fíjense ustedes qué exceso de iniciativa, ¿no?, por parte del Partido Socialista y de todas las personas que rodeaban a Pedro Sánchez, que para protegerlo sin que él lo conociera, fueron capaces de meterse en toda una serie de sucias actividades para tratar de o extorsionar o sobornar a fiscales, a empresarios, a todo aquel que pudiera aportar algo de información que les fuera útil para acabar con esos personajes tan incómodos que estaban hurgando donde no tenían que hurgar, que era, por ejemplo, en este cupo vasco que ya aparece escrito en estas 227 páginas y que cuenta con un personaje clave que tenía muy buena reputación. Super Santos Cerdán. Y ahora lo que les contaba, ha habido una reunión en el despacho Oval con el príncipe Bin Salman de Arabia Saudí. Donald Trump, perdón, qué lapsus. Donald Trump suele enfrentarse ya a las preguntas de los periodistas, y lo hace además con mucha frecuencia y prácticamente sin ningún filtro. Allí puede preguntar todo el mundo. Una periodista se atrevió a preguntar por la cuestión más incómoda, el elefante en la habitación. En realidad el cadáver en la habitación. Se atrevió a preguntar por el periodista Khashoggi, aquel que un día entró en la embajada y desapareció, y del cual se cree que fue descuartizado por sacamantecas del régimen de Bin Salman. Inmediatamente Donald Trump salió al paso, no ya para cortar la pregunta e incluso afearle la impertinencia de la pregunta a la periodista, sino para decir que Khashoggi era una persona extremadamente polémica y que a mucha gente no le caía bien, y que por tanto, ¿cuál es la conclusión? Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. He's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman. Mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. Te cayera bien o mal son cosas que pasan. Pero él, dice de Bin Salman, no sabía nada al respecto. Antes había dicho ABC News, fake news. Había hablado de la falsedad de las noticias que divulgaba ABC News y ha actuado en consecuencia. Si ya no pensábamos que un presidente de los Estados Unidos iba a relativizar el crimen político, y así lo ha hecho en su despacho de la Casa Blanca, lo que también es un hecho inédito es que inmediatamente pidiera la revocación de la licencia de la cadena cuya periodista se había atrevido a hacer una pregunta incómoda a un invitado que no es tan incómodo como Bin Salman. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.